Damos gracias a nuestro Dios, grande, fuerte, poderoso, que, que siempre trae este renuevo cada vez que nos encontramos en su casa y podemos tener la bendición de abrir su palabra. Tenemos una cruz aquí, ¿no? No adoramos la cruz. La cruz simboliza algo que para nosotros es base en nuestra fe, que es el sacrificio de Jesús en la cruz, por lo cual Dios nos dio la posibilidad de ser limpios y ser salvos. Es un símbolo, es algo que nosotros usamos para visualizar algo, pero no es el objeto de la adoración ni de la exaltación, sí de entender una idea, sí de saber de qué se trata lo que creemos. Dios, a lo largo del Antiguo Testamento, ha utilizado muchas veces símbolos, elementos para simbolizar algo que es fuerte. Por ejemplo, cuando ustedes nunca sintieron la corrección de Dios, ¿sintieron? Que Dios te dice, no, espera, pensá. O ese, pará, cálmate. Esa barrera que te dice, no, 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 esto no es así. O ese empujón de Dios a través de sus cosas que es justamente, no, este no es el lugar, es para aquel lado. Una palabra, una lectura, una oración, una revelación, algo que Dios mismo hizo. ¿Saben qué es eso? La acción poderosa de Dios siendo pastor. Pastor. Justamente cuando leímos en el Salmo 143, que leímos al principio, me quedaron estas tres cosas: la seguridad, la corrección y la guía. ¿Y a qué viene todo esto? Porque cuando uno busca en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay un elemento que tenía Moisés que fue muy útil para visualizar quién era Dios y por qué Él era Dios y por qué Dios los estaba guiando. ¿Saben qué era? Una vara. Una vara. Cuando, ¿se acuerdan que leímos hace un tiempo atrás, en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés ve la zarza ardiente, ve eso y ahí empieza este diálogo con Dios? ¿Qué llevaba? Sandalias, porque le dice, quítate las sandalias porque este lugar es santo. Y también tenía una vara, porque era pastor. Una vara que era de él, que probablemente la habría hecho a su estatura, a una manera cómoda para él. La habrá elegido entre muchas varas, pero era de él. Justamente la vara es un símbolo de autoridad, es un símbolo de guía, es un símbolo de corrección para las ovejas. ¿Se acuerdan cuando tantas veces lo leímos en el Salmo 23? ¿No? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué? Saber que el pastor tiene la dirección, tiene la autoridad para corregir, tiene la autoridad para guiar, tiene autoridad, tiene autoridad. Y hay dos versículos en este ida y vuelta que tenía Moisés con Dios antes, un pasaje que pasamos de algo yo cuando leímos al principio, sucede algo, sucede algo. La vara de Moisés. Moisés como pastor tenía esta vara en su mano porque justamente él pastoreaba sus ovejas. Pero cuando Moisés empieza a decir, no, pero y yo voy en parte de quién, en nombre de quién, pasajes que hemos leído, muchos, hay uno también en Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 5, que dice lo siguiente: esta manera de Dios demostrar quién era a Moisés. Dice entonces Moisés, respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Jehová dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, Dios les dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó
y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Anoche los adolescentes hablaron de algo que a mí mientras estaba ahí con Simón, escuché y me gustó mucho, esto de la práctica, de la teoría a la práctica. A ver, ¿cómo entiendo yo que Dios es Dios? ¿Cómo entiendo que Dios quiere guiarme? ¿Cómo entiendo que Dios, aparte de su gloria, de su teoría, de lo que nosotros podemos llegar a conocer por la palabra, cómo vamos en la práctica con esto? Y Dios hizo cosas prácticas con Moisés para demostrar exactamente quién era el que lo estaba mandando y el respaldo de quién era que él iba a ir al pueblo, al faraón y a sacar el pueblo de Egipto. Claro, es difícil asimilar todo esto para un hombre. Este hecho usó un elemento que fue clave, su vara. Lo que tenía a mano, que dijo, ¿qué tenés en la mano? Una vara. Bueno, yo te voy a demostrar quién soy. Y le demostró justamente con esta transformación. Y le dijo, justamente por esto que te he hecho, es que vas a ir a tus hermanos y ellos van a creer que yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Pero pasó algo con la vara. Ya dejó de pertenecer a ese pastor de ovejas que estaba ahí en el desierto cuidando por tiempo las ovejas. Cuando termina el relato y él va a Egipto, en Éxodo 4:20, dice justamente, entonces Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Apa, cambió. Ya no era de él, era de Dios. ¿Se dan cuenta? Un versículo y el otro. En un versículo era la vara de Moisés. En este versículo, ya a partir de la presencia de Dios, justamente es que Dios toma posesión de la vara. Y ahora es la vara de Dios. Yo me imagino que ustedes en su cabeza estarán pensando tantos pasajes que hablan y en donde Moisés justamente se manifestó a través, Dios se manifestó a través de Moisés por medio de su vara. Fue clave esta transición, fue clave para Moisés entender que lo que él tenía en la mano ya no era lo que él había fabricado, él había conseguido, él había ganado. Era autoridad de Dios. Era algo que Dios le estaba dando a él justamente por esto. Por eso dice que es vara de Dios. En ese momento es donde esta transición que se produjo es cuando uno está dispuesto a permitir que Dios utilice algo que para vos es normal. Ahora es de Dios. Esto es mayordomía, esto es discipulado, saber que lo que hoy es mío, si yo no me rindo y yo no lo pongo en las manos de Dios, nunca el Señor lo va a tomar. Hasta que yo le dé y diga, sí, Señor, es tuyo. Justamente esa es la actitud del siervo, del Hijo de Dios, del discípulo de Dios. Entender que Él es el que transforma las cosas. Vuelvo a decir, no, esto es un símbolo, pero tiene mucho significado. Era justamente una idea de lo que lleva al pastor para el cuidado de sus ovejas, para la guía de sus ovejas. La propiedad personal ahora es una herramienta de Dios. Lo que Dios hizo en él fue justamente poner autoridad sobre sus hombros. Y Moisés estuvo dispuesto, entendió. Hay 2 capítulos largos que hablan de esto, hasta que entendió. Pero cuando entendió, fue. Y ya no fue con su vara, fue con la vara de Dios. Su vara ahora ya no le pertenecía. Su vara ahora era justamente este símbolo de autoridad de Dios. Esta autoridad de Dios. Fíjense en que cuando uno empieza a ver
todo lo que pasó justamente con la vida de Moisés y la actitud que tuvo Moisés, muchas veces difíciles para enfrentar situaciones complejas, esta autoridad es la que Dios ponía en él y él iba delante del pueblo. Claro, el pueblo quería ver a alguien. Aparte de que veían a Dios en el tabernáculo, ¿se acuerdan esa carpa que iba dando vuelta con ellos? En ese lugar donde se veía la columna de fuego, la columna de humo, era Dios el que hablaba con Moisés y Moisés con el pueblo. Así es justamente el obrar que tuvo Dios a través de Moisés. Moisés tomó su mujer, sus hijos, lo subió y tomó la vara de Dios. Dios a partir de ahí asumía el control, la dirección de lo que iba a estar pasando delante, en lo que era justamente su ministerio, su llamado, el de Moisés. Voy a leer, pero muy sintéticamente, algunas de las cosas que pasó con, y que ustedes tendrán en mente con la vara de Moisés. Esta misma vara que sostenía Moisés demostraba la autoridad en acción. La vara de Dios en la mano de Moisés se convirtió milagrosamente en serpiente y luego se volvió a ser vara, lo que leímos en el capítulo 4, pero después delante del faraón, capítulo 7. Convirtió las aguas del Nilo en sangre, Éxodo 7. Provocó la plaga de ranas, Éxodo 8. De piojos, de granizo, de langostas. Fue alzada sobre el Mar Rojo cuando iba a dividir el mar para que pasara el pueblo, Éxodo 14. Elevó en oración, elevó la vara en oración sobre Israel en la batalla de Victoria, en Éxodo 17. En muchas de las ocasiones, y seguramente muchas más que ustedes, estas son algunas, en esta acción, cuando Dios le decía, toma la vara, toca, levantá, poné, y el obrar de Dios se hacía acción. El poder de Dios se manifestaba. ¿Estaba en la vara? No, por supuesto que no. Era la actitud de obediencia, de dirección y de autoridad que Dios tenía justamente sobre el pueblo. ¿Y por qué es importante, creo que es importante para nosotros reconocer también esta autoridad de Dios en nosotros? Si Dios es capaz de hacer cualquier cosa, va a usar lo que tengas. Lo que Él te da no es tuyo, es de Él. Y lo que Él te da es justamente para que Él lo pueda transformar. Es una herramienta a veces simple, no sé. Por ahí tu voz, por ahí tu celular, por ahí tu Biblia, por ahí tu caminar, tus pensamientos. Dios puede utilizar todo si es que nos rendimos a Él. Y que todo sea para su gloria. Y la gran pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a ser usados por Dios? ¿O nos quedamos con la teoría? Nos encanta ver la gloria de Dios y decir, ¡ah, qué maravilloso! Ahora que tenemos serie de todo, ¿no? Vemos la serie de David, decimos, ¡guau, maravilloso! Ese es el Dios que yo quiero, ese es el Dios en que yo creo. Y te quedaste en tu casa. Qué lindo momento pasaste. Pero lo que vos tenés, lo que vos sos, ¿estás dispuesto a ser utilizado por Dios? ¿Estás dispuesto a humillarte, a clamar a Dios para que justamente tus cosas sean sus cosas? Estamos en un tiempo de mucha comodidad y el invierno nos aplaca directamente. No salimos de casa. Pero ¿cuántas cosas el Señor quiere y tiene en su mente y en sus designios seguir haciendo a través de sus hijos? Y en eso es que nosotros tenemos que estar justamente al control de esto. En el medio de lo que pasó, Dios utilizó la vara para manifestar algo que fue dificilísimo. Fue tremendo para Moisés. En un momento, hay todo un capítulo, en Números capítulo 16, se levantan algunas de las tribus, justamente Coré hace una rebelión contra Moisés y Aarón, pero no desafiaban a Moisés y Aarón, estaban desafiando la autoridad de Dios.
por supuesto, con las quejas de siempre. Estamos acá, nos morimos de hambre, estamos acá caminando en pleno desierto, no vamos a ningún lado. Esa queja permanente y permanente. Al punto que esa rebelión, no voy a entrar en detalle de cómo fue, pero dejó miles de muertos. Miles de muertos justamente por desobediencia a Dios. En Números capítulo 16, 41, voy a leer un versículo nomás. Dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y siguen dando una catarata de argumentos por los cuales estaban justamente desafiando la autoridad de Dios. Porque no era a Moisés y Aarón, era Dios. Después de lo que pasa, termina de una manera bastante difícil y trágica el capítulo 16 de Números. En el capítulo 17 hay unos versículos en cuanto a cómo Dios representa su autoridad y cómo Dios le da ese respaldo a los hijos que Él elige, a sus hijos. Voy a leer capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el 10. Pasa que por allí, ustedes lo saben o lo han leído hace mucho tiempo. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara de cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Acuérdense que Aarón era de la tribu de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Plural, almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Fíjense en este pasaje, que tiene una profundidad. ¿Por qué cuestionamos a Dios? ¿Por qué somos rebeldes? Nuestra rebeldía es innata, no sé, parece como que cualquier cosa decimos, Dios te castigó, Dios te hizo esto. Hay como una reacción automática de pensar de que no somos nosotros los que hacemos las cosas mal. Le echamos la culpa a alguien, a Dios o al que pasa por ahí. Siempre la culpa tiene otro, nunca yo. Y esto pasó, y fíjense en lo que, de la manera gráfica, justamente práctica, en que Dios dijo, se van a acordar de esto, miles de muertos, el capítulo 16 al final, y yo les voy a recordar quiénes son los hijos que yo escogí y que yo levanté como líderes del pueblo. Justamente Aarón era de la tribu de Leví, ¿se acuerdan? La tribu de los sacerdotes, de aquellos que tenían, no podían tener propiedad, no iban y sembraban, sino que ellos vivían de las ofrendas del resto de las tribus. Habrá sido difícil entender esta lógica dada por Dios al pueblo de Israel. Y la vara de Aarón, fíjense, imagínense
no sé, una vara, palo de escoba, que en una parte tiene brotes, en otra parte tiene flores y en otra parte tiene almendros. Tremendo. Me pone la piel de gallina. Tremendo. Ver cómo Dios simboliza en la vara de Aarón lo que Él es, el renuevo, el renuevo, esto de renovarse, que cuando todo parece estar seco, Dios levanta algo nuevo y Dios sigue influyendo vida, aun que nosotros nos parezca que se terminó todo. Eso es el renuevo. Las flores traen ese olor, ese clima que a uno lo alegra, ese clima de bienestar, ese aroma, como dice la palabra, nosotros somos lo que mostramos el aroma de Dios. ¿Se acuerdan? Pablo lo grafica esto de una manera muy práctica. Nosotros somos el olor agradable a nuestro Dios. Estas flores. Y los frutos, los almendros. Yo me imagino lo que habrá sido ver esa vara en ese lugar con estos almendros allí. Acuérdense que era una vara chiquita, común, sin embargo transformado por Dios y un símbolo nuevamente práctico de quién era Dios. ¿Ya? Y no puedo dejar de leer, porque ¿y nosotros qué? Nosotros también somos parte de esa vara. En Juan capítulo 15, los versículos 5 al 8, dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estamos hechos para dar frutos. Estamos hechos para vivir ese renuevo. Estamos hechos como hijos de Dios para estar conectados con nuestro Creador. Estamos hechos para no quejarnos, para entender que el Señor quiere siempre hacer cosas nuevas en nosotros. Y esto es algo más que práctico, realmente algo tremendo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Vieron que muchos desde siempre cuestionan la existencia de Dios, la autoridad de Dios, en lo que en otras épocas por ahí se tenía un poco más de respeto a Dios, ahora ya al que sea, se dice, al que sea, no sé, será Dios, será otro, no importa, al que sea, ya en estos tiempos esa imagen de Dios, autoridad, Dios creador, parece como que quedó en desuso. Y sin embargo, nosotros somos los que cada día tenemos que, como dice la palabra, demostrar y mostrar que Él es el que tiene el control, que Dios es el que transforma vida, porque nosotros somos las flores y los almendros de este tiempo. ¿Se entiende? La Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, pasaje precioso, como justamente esta vara. El pueblo por años estuvo esperando el Mesías. Y hay una profecía en Isaías capítulo 11, preciosa, dos versículos, el 1 y el 2, es para leerlo completo. Pero, ¿cómo grafica Dios a través de Isaías, por su palabra, la venida de Jesucristo? Dice en Isaías 11, 1 y 2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sobre sus raíces. Otra vez, retoño, un retoño. ¿De dónde? De la vara del tronco de Isaí. Y reposará sobre él el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador. Ese es el Señor que Dios Padre quiere que conozcamos. Esa vara que nos guía, que es sabia, que vive en la plenitud del Espíritu de Jehová, del Espíritu Santo, el que nos da consejo, el que tiene poder, el que tiene conocimiento y temor de Dios. Que este pasaje, a mí me parece que es de estos pasajes que nos mueven a entender qué realidad estamos viviendo nosotros hoy. ¿Qué estamos haciendo con esta fe hoy? ¿Estamos rendidos a esta vara, a este retoño, esta vara de Isaí que en su tiempo brotó y fue luz y sigue siendo luz para todos nosotros? Cuando, para terminar y redondeo un poco la idea, la vara del pastoreo. El pastor empleaba la vara, el cayado, para dirigir, defender, justamente, ayudar a su rebaño que camine. ¿Por dónde? Por donde él veía que era lo mejor. De igual manera, Jehová, nuestro Dios, Jesucristo, pastorean hoy a su pueblo, a los que le pertenecemos como hijos, a los que le reconocemos como hijos, a nuestro Dios. Jehová mi pastor, nada me faltará. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 1 y 4. Tu vara y tu cayado. Él es mi pastor. ¿Qué tipo de oveja soy? ¿Soy oveja fácil o soy oveja rebelde como Coré y termino perdidísimo, dando vueltas, perdiendo tiempo, con amarguras y con tantas cosas? Tu vara y tu cayado me infunden aliento, me dan vida, aliento, espíritu, vida. Y esta frase de que somos su pueblo y de que Él es nuestro pastor se repite muchas veces. Por ejemplo, Miqueas 7:14 dice: pastoreará a tu pueblo con tu cayado el rebaño de tu herencia. Otro pasaje: apacienta a tu pueblo con tu cayado el rebaño de tu heredad. Miqueas justamente 7:14. Después leemos, ¿se acuerdan el Salmo 100, versículo 3? Lo sabemos de memoria. Lo cantamos. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, que el Señor tome autoridad sobre nosotros. Tenemos un tema con la autoridad, siempre. Somos rebeldes, sí. Pero el que entiende estar bajo la autoridad de Dios, el que entiende que tiene que estar bajo esa cobertura de poder, de amor, de gracia de Dios, entiende que esa vara es para corregirte, es para guiarte, es para sostenerte, es para que no te caigas, es para justamente evitar tener una vida lejos de Él. Él es el que tiene que tomar la autoridad. Y nosotros, humildemente, humillarnos. Justamente hay un pasaje en 1 Pedro 5:6 que dice que nos tenemos que humillar delante del Señor para que Él haga, bajo la poderosa mano de Dios. Dejémonos pastorear. Dejemos que realmente Él nos pueda estar guiando. Y yo creo que tenemos un gran desafío en este tiempo. Tenemos un gran desafío. Lo de Moisés ha sido como una bocanada que el Señor nos está dando de entender quién es Él, pero también qué espera Él de nosotros. Y esto que estamos relatando domingo a domingo nos ayuda a pensar que este Dios sigue buscándonos con el mismo propósito, que podamos ser guiados a ese lugar maravilloso, a esa tierra prometida, a esas promesas que el Señor quiere cumplir en tu vida y que muchas veces no la tenemos por nuestra rebeldía, por no buscarle, por no entender quién es Él. Quiera Dios que nos traiga renuevo,
nos traiga frutos y que, como dice Juan, podamos permanecer con Él, siempre, siempre unido al Señor. Oremos. Y amado Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, tú nos muestras la manera práctica de entender quién eres tú, Señor. ¿Qué quieres hacer con nosotros? ¿Cuál es tu voluntad clara, justa, perfecta para cada uno de nosotros? En este tiempo, con nuestras edades, con nuestros problemas, con nuestra existencia, con lo que nos esté tocando vivir. Oh, Padre, tú tienes un propósito. Gracias. Gracias, Señor, te damos porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, justamente esta dirección a humillarnos delante de tu presencia. Señor, aquí estamos, en nuestros tiempos complejos, pero son los tuyos. Señor, todo lo entregamos a ti, porque todo lo que tenemos es tuyo. Y pedimos que tú lo transformes. Señor, lo que parece seco en renuevo, lo que parece muerto en vida, lo que parece, Señor, que nunca va a dar fruto, que pueda traer, Señor, justamente ese fruto de vida que podemos tener en Cristo Jesús. Padre, porque tu palabra dice que cuando tenemos frutos, a ti mostramos la gloria. A ti te estamos glorificando. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Y Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros para todos los días poder ser más profundo y más profundo en nuestra relación personal que tenemos contigo. Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos por siempre. Amén.